La mayoría ya conoce al más grande poeta peruano y uno de los más altos en la categoría de la expresión poética a nivel mundial. Hablamos de César Vallejo, pero ¿se han puesto a pensar sobre el por qué y cómo estuvo involucrado en el Grupo Norte? Para todas estas preguntas y mucho más, iniciemos. ¿Cómo se dio el origen del Grupo Norte? El Grupo Norte se dio origen por su gran desarrollo y difusión que forjaban los inmencionables personajes, y así, poco a poco fue dando origen a dicho grupo, al cual fue llamado a los inicios la Bohemia Trujillana. Luego, pasados los años, este grupo fue conocido como el Grupo Norte. Enriquecen su sabiduría, incrementando un duro aire amigable, nutrido de valores, amistad, honestidad, alma y equidad. Lo más relevante era el conocimiento y la fraternidad, sus interpretaciones y su autoinstrucción. De tal modo, en sus juntas, su organización fue excelente, más renovadora a las cátedras que tenían en la universidad. El Grupo Norte fue liderado por Atenor Orrego Espinosa, escritor, periodista y filósofo, integrada por los siguientes personajes: Eulogio Garrido, César Vallejo, Víctor Raúl Haya de la Torre, Alcides Espilucín, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Asturrizaga, Francisco Sandoval y Ciro Alegría. Fueron los personajes que más resaltaron en aquel grupo. César Abraham Vallejo Mendoza fue un literato y escritor que nació en 1892 en la ciudad de Santiago de Chuco. Este personaje cambió la forma de expresión a una manera moderna, lo cual revolucionó el moderno de escribir poemas. Tiene una gran lista de éxitos, entre los más famosos se encuentra Los Heraldos Negros, y fallece en Europa 1938. Atenor Orrego Espinosa nació en el departamento de Cajamarca, en el distrito de Santa Cruz, en el año 1892 del mes de mayo. Viajó a Trujillo con sus padres cuando tenía 10 años. Recibió instrucción primaria y secundaria en el seminario de San Carlos y San Marcelo. Ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo y formó parte de un grupo de intelectuales que se llamaría Grupo Norte, que dio a conocer pensamientos literarios y de política. José Eulogio fue un literario que llegó a Trujillo acabando la primaria y estudió en la Universidad Nacional de Trujillo. Trabajó de redactor en el diario La Industria de Trujillo. Desde 1910 también creó la revista literaria Iris. Luego de esto fue donde se unió a la Bohemia Española, que luego fue llamada el Grupo Norte. En 1930 se quedó en Moche, donde alcanzó a ser alcalde del lugar, quien luego de tantos años y premiaciones gracias a sus aportes sobre sus investigaciones, llegó a retirarse, y de ahí fue cuando abrió la Escuela de Bellas Artes en Trujillo. Murió en 1967, un 22 de julio, a la edad de 79 años. Víctor Raúl Haya de la Torre. Este personaje es muy reconocido por ser un político y pensador peruano, por lo que fue un líder histórico del Partido Aprista Peruano, uno de los personajes más avanzados y con mayor consistencia orgánica de la política del Perú. Alcides Alejandro Espelucín Vega fue educador, político y poeta. Nació en La Libertad de 1895. Fue un modelo del modernismo. También fue parte del Partido Aprista como líder. Fallece en el año de 1948. Macedonio de la Torre fue un artista nacido en la provincia de Otusco. Sus padres lo consentían tanto que fue conocido como el Niño Rey. Recibió educación en el Colegio Alemán Inglés y en el Seminario de San Carlos y San Marcelo de la Libertad, recibiendo una educación muy cuidadosa y guiada al desarrollo de los valores. Inició sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Trujillo, en la carrera de letras, conociendo a varios personajes, los que le permitieron ingresar al Grupo Norte, donde tenía grandes condiciones para escribir poesías, ensayos, el derecho, la política y la filosofía. Juan Espejo Asturrizaga fue un limeño de gran calidad artística y humana, amigo muy cercano de César Vallejo y del conglomerado Grupo Norte, pues para Juan Espejo este grupo tenía como propósito realzar la cultura y la elevación mental de Trujillo. Su obra emblemática la tituló César Vallejo, Itinerario de un hombre,
en donde nos narra todas las aventuras y anécdotas del poeta, de la triste figura durante su permanencia en Perú hasta su viaje sin retorno a Europa. Gracias a Espejo podemos hoy saber la dinámica de la bohemia de Trujillo. Francisco Arturo Sandoval Bustamante nació el 29 de enero de 1902 en la comunidad de Azcope, perteneciente a la provincia de Trujillo. Estudió en el Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo. Se unió al Grupo Norte en 1917. Fue íntimo amigo del poeta César Vallejo, fue profesor en el Colegio Nacional San Miguel y compuso el himno de dicho colegio. Falleció en 1960. Ciro Alegría Bazán, más conocido como Ciro Alegría, fue un escritor. También destacó en la política y también logró ser un periodista peruano, por lo que hoy en día rinde todo el país un homenaje a este dicho personaje porque dejó huella en la historia peruana. ¿Cómo obtuvieron el nombre de Grupo Norte? Diario El Norte. Sus amigos y agrupación de eruditos que fueron quienes le ayudaron a divulgar sus primeras poesías en la Reforma de Trujillo y en otros diarios de la industria de Trujillo, entre otras. Todos estos poemarios mañana más tarde integraron también en el famoso poemario que Vallejo publicó en Lima en 1919, Los Heraldos Negros. Uno de los casos más llamativos fue sobre la influencia de la prensa española en el Perú, el cual se escandalizó por atraer a estudiantes universitarios bajo el orden e influencia de la IRA, de la Primera Guerra Mundial. Al igual que el caso El Mote de Bohemia, que tiene que ver con la desigualdad de tradiciones sociales trujillanas, los cuales no se alejaban de la influencia de la disputa europea, por lo que un tal Juan Parra divulgó un enunciado en la prensa española, el cual fue presentado como la Bohemia de Trujillo. Desde aquel entonces se hicieron mucho más conocidos. Se puede decir que la política que proporcionaba el Grupo Norte no se basaba en temas o propósitos con pocos beneficios, sino que buscaban conseguir destacar un verdadero cambio en el país. Una de las reflexiones es cómo antes la UNT se veía perjudicada en su parte administrativa estudiantil debido a las diferentes crisis que atravesaba el país, por lo que se veía afectada entonces. Para ver una imagen o para tener un contexto, la universidad siempre ha sido una de las mejores del país, gracias a los distintos personajes que han pasado por sus emblemáticas aulas, a comparación de la actualidad en donde la corrupción opaca la imagen que va en torno a la Universidad Nacional de Trujillo, dando a conocer mejor a nuestra expresión poética del Perú. César Abraham Vallejo Mendoza. Encontramos que además de poeta, ensayista, narrador, escritor, amante y combatiente, también expresó sus ideas socialistas. Y ser perseguido es ilegal. Fue abusado en Santiago de Chuco y Europa. Mientras estuvo en Francia participó en la lucha antifascista, organizó Socorro Rojo y ayudó a los combatientes republicanos que habían escapado de la muerte en España a escapar. El tipo perfecto de intelectual revolucionario es el tipo de gente que lucha escribiendo y luchando al mismo tiempo. Dos de los vínculos de amistad más sobresalientes de César Vallejo fueron Aya de la Torre y Óscar Imaña, ya que gracias a estos fue que pudo desenvolverse dentro del Grupo Norte y entrar en confianza, ya que estos eran muy cercanos y le ayudaban a poder sacar todo su potencial. En la actualidad, los grupos políticos no buscan resaltar un cambio verdaderamente eficaz para su país. La política que ejercieron los integrantes del Grupo Norte fue notoria, buscando así la mejora de la educación y muchos otros beneficios. Se puede decir que la política que proporcionaba el Grupo Norte no se basaba en temas o propósitos con pocos beneficios, sino que buscaban conseguir destacar un verdadero cambio en el país. ¿Qué opina acerca de los roles que asumieron los integrantes del Grupo Norte? Tomando en cuenta que el famoso Grupo Norte obtuvo una gran influencia en el desarrollo de nuestro país. Después de haber podido conocer sobre las diferentes etapas de la vida del poeta, se puede llegar a la conclusión de que los objetivos y razones que tuvieron los integrantes para poder crear la bohemia trujillana fueron indispensables para el cambio o desarrollo de un país, que con el paso de los años se convirtió en el famoso Grupo Norte. En general,
Estos grandes personajes de Grupo Norte son un ejemplo para esta generación y para las que vendrán, por el desempeño que pusieron para lograr las metas que tenían planteadas. También se debe resaltar el duro esfuerzo que cada personaje tuvo para poder seguir obteniendo triunfos, marcando siempre la diferencia en la sociedad y así ir dejando huellas en historia a nivel nacional, internacional y universal. Ahora te planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué logros alcanzaron el famoso Grupo Norte?